¿Qué tal amigos y amigas de Los Cuatro Vientos? Queremos agradecerle mucho el que estén con nosotros en esta programación especial de Hoy 4B TV, en nuestra plataforma, en nuestra Facebook y obviamente también en nuestras redes. Queremos agradecerle muchísimo el que estén con nosotros en un programa especial de Diálogos 4B TV. Fíjese que estamos hoy el día contando con Supercívico, que ya lo conoce, no necesitamos presentarlo aún más, ya lo conoce perfectamente bien. Y también está con nosotros el sociólogo Armando Duarte Moller. Quiero agradecerte mucho, Armando, de nueva cuenta. Al contrario, gracias, muy contento de estar nuevamente con ustedes después de 2 semanas de vacaciones. Así es. Y bueno, también, ya saben, nuestra coordinadora editorial, Alicia Aragón, y su servidor Javier Cruz, listos para platicar sobre 2 temas. El día de hoy tenemos 2 temas que les queremos proponer. La primera de ellas tiene que ver con este debate que también se ha estado abriendo aquí en nuestra ciudad de Ensenada, Baja California. Tenemos obviamente la posibilidad de que Ensenada también se incorpore a este régimen fiscal especial que anunció Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente electo de nuestro país, para que se vea beneficiado en una reforma fiscal que le permita, primero que nada, incluir dentro de la zona libre, esta zona fronteriza especial que se pretende hacer a lo largo de una distancia entre 20 y 30 kilómetros al norte de la frontera con los Estados Unidos, y obviamente eso le significaría a Ensenada poder tener acceso también a una reducción importante del 50% en la aplicación del impuesto al valor agregado de 16 al 8%. Ese es el plan que tienen un grupo de empresarios y muchos ciudadanos que están comenzando a presionar para que Morena asuma su responsabilidad e incorpore el próximo poder legislativo de Baja California, dominado totalmente por Morena, en el Senado y obviamente también en la Cámara de Diputados, y se presente esto, y a partir del día primero, cuando se trate esto ya en el Congreso de la Unión, pues quede Ensenada incorporada a este régimen fiscal especial. Pero por otro lado también este escándalo que estalló desde la semana pasada y que entró en una especie como de estabilidad mediática. Ya no ha crecido el escándalo con el tema de este fideicomiso que se crea cuando surge esta desgracia en el centro de la República con los terremotos en septiembre del año pasado, en cuando menos 8 estados de la República, y que pues ha servido precisamente, algunos dicen, como un punta de lanza para estar tratando de desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador y al Partido de Regeneración Nacional en torno al manejo de 197 millones en este fideicomiso especial. Bueno, pues yo les doy la más cordial de las bienvenidas. Estamos viendo ya a Claudia Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al igual que a Galicia Gallegos, ya están con nosotros. Y también estamos aquí listos, Olga Alicia, para poder arrancar el programa. Así es, pues muchas gracias a la comunidad de Cuatro Vientos por continuar con nosotros en este día, en esta segunda transmisión especial, y por supuesto a nuestros colaboradores, al maestro Armando Duarte y el luchador de todas las causas nobles, a Supercívico. Y los temas que vamos a tratar nos los ha impuesto la propia agenda de los baja californianos, que en diferentes sectores, lo mismo empresarios que ciudadanos en general, se están preguntando si va a ser real la zona franca que prometiera Andrés Manuel López Obrador en campaña, zona franca o zona especial económica o zona libre, que se refiere a toda la franja norte del país, una extensión de 13 kilómetros, es lo que se... 30 kilómetros. De 30 kilómetros. Y también pues lo que nos planteamos así de manera muy concreta es: ¿Ensenada va a entrar? ¿Se va a incluir, sí o no? Porque parece ser que en la propuesta original no quedaría Ensenada. Entonces hay el planteamiento de que Ensenada entre a ser considerada como parte de la zona libre, para vernos beneficiados con esa propuesta fundamental de bajar el IVA del 16 al 8% en esta zona, y otros impuestos también que beneficien a la población, a los productores, y que estimulen el desarrollo económico de la región. Y sobre esto es lo que pues, nos interesa conocer la opinión de nuestros colaboradores. Armando, ¿arrancamos o...? Sí, está bien. Sí, ¿de una vez? Sí, claro. Bueno, la iniciativa de crear esta franja, zona franca que le llaman, a lo largo de la frontera, debe de enmarcarse en una estrategia que no solamente tiene
tintes económicos, sino que también tiene otro tipo de connotaciones, intencionalidades, ¿no? Yo señalaría en primer lugar que es parte también de la política migratoria del país, ¿verdad? En el sentido de que crear una zona de desarrollo económico muy fuerte en la frontera norte sería una de las o de los muros de contención. No sé si la palabra muro sea la más adecuada. Está muy desprestigiada esa palabra. Exactamente, pero sería así como una cortina, le llaman algunos, ¿verdad? La última opción para que quienes vienen con la intención de cruzar Estados Unidos encuentren en su país, ¿verdad? En el caso de los mexicanos, o en México en el caso de los que vengan de Centroamérica, opciones para desarrollar, para mejorar su condición de vida, sin tener que cruzar Estados Unidos y exponerse a la política migratoria norteamericana, que como hemos visto en muchos aspectos podríamos calificarla hasta de brutal, ¿no? El caso de los niños separados de sus padres es una violación flagrante a los derechos humanos, ¿verdad? Que no tiene justificación alguna, por más que nos quieran dorar la píldora. Entonces, habría que ver esto de la franja fronteriza como o de la zona franca, como una estrategia también en materia migratoria. Y creo que por ese lado tendría como muchos aspectos que la harían plausible, defendible, ¿no? Preferible que nuestros connacionales encuentren en México oportunidades en vez de cruzarse a los Estados Unidos. Claro, el que quiera cruzarse pues lo podrá hacer bajo su cuenta y riesgo, pero el país estaría ofreciéndole algo que ahorita no ofrece, que son posibilidades de quedarse por acá. Esa sería una cuestión. La otra sí tiene una connotación económica, evidentemente, porque tendría dos elementos esta cuestión fiscal, o tres elementos que serían fundamentales. Número uno, la reducción del IVA del 16 al 8%. ¿Esto qué significa? Que incrementaría el poder de compra de todos los ciudadanos, porque nos estaríamos ahorrando de todo lo que gastamos un 8% que podríamos dedicar a consumir otras cosas. Entonces ahí habría una cuestión. Segundo, se reduciría el impuesto sobre la renta para los empresarios, casi hasta un 21% según tengo entendido, lo que sería un gran estímulo para que muchos empresarios, en vez de buscar otras partes del país en donde instalarse, buscaran hacerlo en la frontera norte. Sobre todo aquellas empresas que tienen que ver con la exportación, porque estarían muy cerca de los puertos de entrada a Estados Unidos y tendrían también ese estímulo fiscal, ¿verdad?, que es considerable y que podría ser utilizado para precisamente reinvertir y generar más empleos y un mayor crecimiento económico. Entonces estaría también esta connotación. Y la tercera sería la de desplazar las aduanas hasta 30 kilómetros, como lo marca ya la ley, ¿verdad? Si nosotros vamos, por ejemplo, en Sonora, en Sonoita, ¿verdad? Vemos que la aduana ciertamente hay una en el puro cruce, pero 20 kilómetros, 20 y tantos kilómetros, hay otra que es para todos los que vamos hacia el interior de la República y no pasamos por la aduana de la frontera, ahí nos toca revisión, ¿verdad? ¿Esto qué implica? Que habría una libre circulación de mercancías, se acabaría el problema que hay aquí en Otay, ¿verdad? La aduana esta que está ahí a la entrada, en donde arbitrariamente te pueden detener y te pueden hacer la vida de cuadritos, ¿verdad? Hasta que pagues lo que tienes que pagar según ellos, ¿verdad? Y entonces se estimularía el comercio entre las ciudades fronterizas de México con las ciudades cercanas a la frontera de los Estados Unidos. Entonces eso también tendría un efecto económico importante. El caso de Ensenada originalmente quedaría fuera, pero hay todo un movimiento que está exigiendo o que está demandando, que está pidiendo que Ensenada sea incluida en esta cuestión. Y a mí me parece que hay razones muy importantes para hacerlo de esa manera. Pensemos en materia de desarrollo económico, que es muy importante. Imagínense ustedes lo que significaría para Ensenada en términos de polo de atracción de la inversión, con un ISR del 35% contra Tijuana con un ISR del 21%. ¿A dónde se irían las empresas? Pues evidentemente a Tijuana. Sí. Y entonces habría hasta tal vez una fuga y migración de empresas, metiendo a Ensenada en un serio problema,
Claro. ¿verdad? Uno, sería menos atractivo invertir y tal vez algunos de los que ya están aquí mejor decidan irse. Eso por un lado. Por otra parte, en materia de comercio, muchos ensenadenses con un IVA del 8% preferirían hacer sus compras en Tijuana. Claro, y eso también provocaría un serio problema al comercio en Ensenada. Entonces yo creo que el gobierno federal debiera de tomar en cuenta estas cuestiones, ¿verdad? Porque Ensenada, dada la comunicación que hay con Tijuana, estamos muy cerca, ¿verdad? Lo mismo pasaría con Rosarito. Rosarito quedaría... Sí, mitad y mitad prácticamente de la ciudad en sí parte, ¿no? tendría ese una problema. parte. Y entonces una sería parte de la una ciudad. cosa... Sí, caótica. Caótica, ¿no? Sí. Que cruzando la calle Es te cobran el ilógico, 8 y el otro Ajá. lado de la calle Claro. te cobran el 16, pues del IVA. No puede ser, no puede ser. O el impuesto, ¿no? Claro. Sobre la renta. Entonces, tiene que ser considerada esta cuestión en aras de mantener digamos, la cohesión económica, voy a llamarle así, de toda la entidad, ¿verdad? De tal suerte que esta consideración me parece que tiene puntos muy sólidos como para que el gobierno federal, el nuevo gobierno que tomaría posesión el 1 de diciembre, los tome en cuenta y pudiera actuar en consecuencia. Muy bien. Supercívico. Sí, bueno, antes que nada, muy atento a la exposición brillante, como siempre, de Armando Duarte Müller, en este tema que sí es fundamental. Pero antes de hacer comentarios al respecto, yo quiero señalar que estoy muriendo de envidia en este momento viendo aquí a nuestro amigo Javier Cruz. ¿Por qué? Porque andas en Bermudas. Y con bueno. estamos, amigos, no sé en donde nos estén viendo si sean de otra parte de la República, pero aquí en Baja California estamos con un verano de esos así caniculares. Estamos en plena canícula, Sabroso. en el cierre del verano, que culminará en agosto, el 31 de agosto, y que culminará el verano. Y la verdad es que el calor ahorita se siente sabroso. Entonces, amigos, el Supercívico muere de envidia al ver aquí a Javier Cruz en Bermudas. Y también yo espero que usted, si nos está escuchando, esté cómodamente instalado en algún lugar cercano a la playa, en alguna alberca, o por lo menos en su casa, con un cómodo bikini, monokini, o simple y sencillamente en cueros, porque la verdad es que es lo que se antoja en estos momentos. Y más si estás Y en el Valle cueros, Mexicali. es como nos quieren dejar a los ensenadenses hablando de materia económica. Pero me gustaría poner los puntos sobre las IES Dale. en algunos aspectos. Primero, los que están pegando más de gritos porque se incluya a Ensenada o que Ensenada no se le deje fuera de este beneficio de la disminución del IVA y el ISR, son aquellos que decían que era una locura, que era inviable totalmente esta propuesta de Andrés Manuel cuando fue candidato, y ahora que ya ganó y que es el virtual próximo presidente de la República, son los que están reclamando airadamente el por qué a Ensenada se le deja fuera de este beneficio. Y recordemos, para hacer honor a la verdad, que la propuesta original de Andrés Manuel fue reducir el IVA en la franja fronteriza. Y la franja fronteriza está claramente delimitada desde hace mucho tiempo como 30 kilómetros. 20 a 30 kilómetros. De 30 kilómetros es el máximo que tiene a partir de la línea divisoria con Estados Unidos. Entonces no se está faltando al compromiso establecido. Lo que pasa es que nos duele en todos los estados fronterizos esta situación. Hablamos de Tamaulipas, hablamos de Nuevo León, de Coahuila, de Chihuahua, de Sonora y de Baja California. Poco de geografía. Esos son las 6 entidades que conforman los estados fronterizos del norte de México. De esas 30 kilómetros. De esos 30 kilómetros. Entonces, obviamente que en Coahuila, en Nuevo León, pues quisieran que este beneficio se aplicara a toda la entidad. Claro. Pero ese no es el espíritu y nunca lo ha sido. De hecho, cuando existió una zona libre con anterioridad, estaba así precisamente delimitado. El problema que tenemos en Ensenada es que geográficamente estamos fuera de esa franja fronteriza. Entonces, ¿qué hacer? Pero es el problema de todos los estados. De todas En las Chihuahua, entidades. por ejemplo, todavía quedamos más alejados, la capital del estado, de Ciudad Juárez. Así es. Y entonces en todos los estados quedaría nada más la frontera, estrictamente la franja fronteriza, con esas ventajas económicas. Pero, sí, pero tendríamos que entenderlo a la luz de una situación concreta. Las ciudades
que conviven económicamente con Estados Unidos enfrentan problemas sobre todo en materia de comercio y de producción, porque competimos con las ciudades de Estados Unidos y con el comercio de Estados Unidos. Todavía en Mexicali mucha gente, aún en la actualidad, en las condiciones actuales, van y realizan sus compras los fines de semana porque les reditúa más o les alcanza más su poco o reducido salario por comprar alimentos en Estados Unidos, incluso artículos para la higiene, que comprarlos en México, por este castigo que tenemos. Entonces la lógica es beneficiar a estas ciudades fronterizas de manera directa para que compitan en una economía dolarizada con los comercios y las empresas del lado de Estados Unidos. Ese es el origen de la propuesta concreta. Ahora bien, Ensenada se cuece aparte en comparación a lo que podría pasar con la ciudad de Monterrey en el caso de Nuevo León, lo que sería en el caso de Chihuahua, con la capital Chihuahua, pero que tiene a Ciudad Juárez como uno de los polos económicos más fuertes en el país. Ensenada tiene una particularidad que no tienen las otras entidades. Somos un puerto. Aislamiento. Claro. Somos un puerto y tenemos una condición de aislamiento geográfico con el resto del país. Y la economía de Ensenada sí está dolarizada, a diferencia de ciudades como Chihuahua o como Monterrey, Nuevo León. Entonces, estas particularidades necesitamos analizarlas. Y yo plantearía que más que pegar de gritos por parte de algunos politólogos, políticos, empresarios y economistas, es abrir una mesa de diálogo y de análisis y establecer cuáles son las posibilidades y las conveniencias de que Ensenada sea considerado como puerto libre, que ya existió en la historia de México desde 1920, en donde los puertos tenían una condición similar a la franja fronteriza. Claro. Y entonces estaba beneficiado La Paz, Topolobampo, Guaymas, Salina Cruz en Oaxaca. ¿Por qué? Porque su economía y sus características de recibir mercancías y una economía distinta al resto de las entidades, de las ciudades de las entidades. Entonces tendríamos que estar analizando en este momento la posibilidad de que Ensenada sea incluido en un régimen similar al de la franja fronteriza, pero tendrá que ser, desde mi punto de vista, con una denominación distinta. Vayamos por partes. A ver, en distintas naciones, países del mundo, existen zonas francas. Sí, le llaman zonas económicas especiales. Zonas económicas especiales. Y en México, en el actual gobierno, se decretó una ley de las zonas económicas estratégicas. En el artículo 1 de estas zonas económicas estratégicas, de esta ley, se establece que se podrán establecer, entre otras cosas, diferenciaciones de carácter hacendario. Pero la visión del actual gabinete y del actual presidente de la República fue aplicar estas zonas económicas estratégicas en las entidades con mayor marginación y mayor porcentaje de pobreza. Él decía, para igualar los polos de desarrollo que existen en el norte con lo que está pasando en el sureste, particularmente del país. Pero yo creo que en base a las nuevas condiciones, a la nueva composición del Congreso de la Unión, podría replantearse en esta ley que también se incluyan las ciudades marginadas geográficamente o con economía dolarizada, como es el caso de Ensenada, a un beneficio de esta naturaleza. Yo creo que por ahí tendríamos que ir enfocando con dos posibilidades, o que se nos decrete como zona franca, ¿sí? Incluirlo de esa manera en la ley de las zonas estratégicas, o bien vayamos explorando la posibilidad de que Ensenada, a la ciudad de Ensenada, ¿sí? Aplicaría la posibilidad de que se nos decrete como puerto libre, claro. Y que también tiene la posibilidad y el respaldo y antecedentes muy importantes, no únicamente en Europa y en Norteamérica, sino con socios nuestros que están en el Cono Sur, Chile, Bolivia, varios países que tienen puertos, Bolivia no, es otra de las naciones, que tienen a sus puertos como puertos libres. Supercívico, este cuadro que tú estás pintando lo está ejerciendo desde hace algunos años atrás China. China liberó, incluso para el capital privado, parte también de sus zonas costeras, en donde han crecido megaciudades de más de 1 millón de personas, con una actividad portuaria significativa también, pero una economía también muy libre y que ha crecido al nivel de que ahora China pues es ya una de las grandes potencias económicas
dicen los Estados Unidos que son de las economías emergentes. Sin embargo, pues en este momento la economía china forma parte fundamental para la economía en todo el planeta. Sucede algo en China importante y de repente pues tiene repercusiones a nivel internacional significativas en las bolsas de valores, en las monedas, en las cotizaciones, en fin. Pero fíjate, yo coincido mucho contigo, Supercívico, en el sentido de que esto se tiene que consensar. Se tiene que consensar de una manera inmediata, ya. ¿Por qué? Porque estamos ante una verdadera oportunidad de desarrollo único en el resto de la República, para nuestro país. ¿Por qué digo esto? Nosotros en Baja California ya tenemos el conocimiento de lo que es vivir bajo un régimen especial que le permitió a Baja California, cuando era territorio y posteriormente en el 56, cuando se transforma en estado, en una de las economías más pujantes, ¿sí? Más desarrolladas, más dinámicas y en donde la gente vivía mejor, tenía una mejor calidad de vida. Y esto fue gracias precisamente a que se creó esta zona especial, esta zona fronteriza libre, que le permitió desarrollar una serie de actividades económicas de primer nivel. Insisto, que incluía a los puertos, no únicamente a la frontera. No, totalmente. E incluso, si tú recordarás, esta zona libre abarcaba la península y abarcaba hasta La Paz. Y La Paz tenía también ciertas características que le permitió, por la marginación geográfica en la que se mantenía y su escasa población, generó riqueza, generó bienestar y generó una economía tal que permitía que los ciudadanos vivieran bien. Se hablaba de pagarte, ¿qué te pago? ¿En oro o en plata? ¿Te acuerdas? El oro era el dólar y la plata pues, era la moneda nacional, el peso mexicano. Pero, ¿qué ha sucedido? En este momento las condiciones han cambiado. Ya hay un muchísimo mejor abasto de mercancía nacional, entre comillas. La economía se supone está más dinámica, más desarrollada, hay más actividades productivas, pero continuamos con graves retrasos, con graves rezagos que tienen que ver con estas políticas equivocadas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista hacendario, desde el punto de vista del desarrollo de la economía, de la visión del desarrollo que queremos. En el municipio de Ensenada, ¿cuántas veces no hemos escuchado y a cuántos gobiernos no hemos escuchado de los gobiernos del Estado o los gobiernos municipales? Vamos a definir nuestras vocaciones. ¿Sí? ¿Y qué ha sucedido? Que el municipio de Ensenada es de los más rezagados desde el punto de vista, no nada más económico, sino también social, político y cultural del resto del estado de Baja California. Entonces, ¿por qué no intentar crear una zona que le permita también a la península recuperar parte de esa situación de privilegio que tenía, que no era gratuita y que fue muy benéfica para el resto del país, porque lo que se generaba aquí, lo que se producía aquí, generaba impuestos muy importantes, ingresos muy importantes para el resto de la República y aportaba de una manera significativa en el Producto Interno Bruto del resto del país? ¿Por qué no hablar de esto? Y voy más allá, ¿por qué no, al momento de que nos sentemos con el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, planteemos la necesidad de que no nada más estemos hablando de una zona fiscal y económicamente especial? ¿Por qué no hablamos también de desarrollos de infraestructura especial para crear también condiciones de vida en donde no nada más las industrias, sino que también el turismo extranjero puedan venir y puedan ver esta zona también como un área en donde vivir y que se incorporen, ¿sí? Que se incorporen con su trabajo, desarrollar diversos clústeres. Estamos teniendo un importantísimo desarrollo en la industria aeroespacial, pero tenemos también nanotecnología, tenemos centros también de investigación de las matemáticas, en fin. Podemos desarrollar polos muy importantes también para aprovechar el capital humano que se está preparando en las universidades y en los centros de investigación que tenemos actualmente, particularmente en Ensenada. ¿Sí? Pero también en una infraestructura de carácter cultural, que sea atractivo para que la gente también logre tener, aparte de un excelente o mejor ingreso del que tenemos en este momento, capacidad también para la recreación y para vacacionar. Y que tenga entonces una infraestructura que le permita disfrutar de las bellas artes, que están tan atrasadas también en los estados fronterizos, y no entonces como que vivimos mucho o dependemos mucho de la cultura de los Estados Unidos, del estadounidense, ¿sí? Y renegamos también de los espectáculos, de los buenos espectáculos nacionales que podemos también germinar y generar en nuestras ciudades fronterizas. Entonces creo yo que va más allá, deberíamos ir más allá, de atrevernos más, para empezar los baja californianos y los habitantes del resto de las ciudades fronterizas que se pueden
beneficiar con una política de esa naturaleza. Y termino citando esto, preguntándoles, ¿qué va a suceder con esta reforma que realizó, creo que fue Vicente Fox, no recuerdo si le tocó a Vicente Fox o a Felipe Calderón, de esta modificación también que se hace a la Constitución política para que extranjeros puedan comprar propiedades en una franja de 50? Fue con Enrique Peña Nieto al principio. ¿Qué va a pasar con ese tipo también de sistemas patrimoniales que se deberían de incorporar también en toda esta visión del desarrollo fronterizo con características especiales? Ahí lo dejo de momento. Bueno, yo nada más quiero agregar un elemento a los que ya se han dicho. Aparte de la ventaja de la disminución del IVA y de la disminución del impuesto sobre la renta, también se habló de que en esta zona libre o zona franca o zona especial estratégica se estaría planteando por parte de Andrés Manuel López Obrador reformas al impuesto, al IEPS, al impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las tarifas sobre los energéticos, principalmente sobre gasolina, electricidad y diésel, tengan la misma igualdad de precios que los que hay en Estados Unidos, para poder, lo que decías tú ahorita, Duarte, eliminar estas desigualdades en la competencia, ¿no? Poner el piso más parejo para la competencia con la economía del sur de Estados Unidos. Sería otra de las ventajas. Pero me llama la atención y quisiera saber tu opinión, Armando, sobre lo que dijo el supercívico de las zonas portuarias y qué implicaría también en cuanto a las reformas o modernización de las leyes de navegación y de comercio marítimo, porque también ha quedado totalmente rezagada y le ha restado competitividad a cerca de digamos, unos 16 puertos estratégicos que tiene el país. Entonces, ¿qué es lo que nos podrían decir? ¿Qué te parece el planteamiento de Supercívico y esta necesidad de una reforma más, en este caso a la Ley de Navegación y de Comercio Marítimo? Bueno, yo no conozco mucho el tema. De entrada, la propuesta me parece digna de ser considerada en términos de lo que significaría un régimen de esta naturaleza en estas ciudades, ¿verdad? Y que pudiera ser también un detonante de la actividad económica en diversos puntos del país. Yo lo que también veo es que es importante analizar esta cuestión del sistema, o viendo como sistema el conjunto de puertos que tiene el país. Hay unos que están muy desarrollados y otros que francamente han tenido pues una situación bastante precaria, ¿no? Complicada. Por ejemplo, es evidente que Veracruz, bueno, se lleva una gran parte de la atención y del presupuesto federal, porque constituye sin duda alguna un polo de, un centro de acopio, de llegada, de entrada y salida de mercancías en nuestro país, pero puede haber otros y podría incluso hacer más eficiente la operación de puertos como el de Veracruz. Me comentaba un familiar que estuvo por allá que le llamó mucho la atención los patios de las empresas que exportan automóviles en Veracruz. Y son patios enormes en donde hay miles y miles de vehículos esperando turno para ser embarcados y llevados a otras partes, mientras están ahí bajo el sol, llenos de tierra, ¿verdad? Y deteriorándose. Cuando pudiera ser mucho más eficiente si aparte de Veracruz hubiese otros puertos con la misma capacidad técnica, ¿verdad?, para poder convertirlos en puertos de salida mucho más grandes, con mayor capacidad. Recordemos que en el caso de Baja California hubo un tiempo en que se habló mucho de la posibilidad de un puerto acá en el sur del municipio, en Punta Colonet, específicamente en Colonet, que tenía como propósito convertirse en una alternativa al puerto de San Pedro en California, porque estaba muy saturado, había tiempos muy largos de espera, lo cual significa para los inversionistas pérdidas económicas, ¿verdad? Y entonces ofrecerles una alternativa, hasta se pensó en un tren que pudiese transportar fácil y rápidamente la mercancía desde Colonet hasta la frontera, y que esto iba a provocar pues un incremento en la actividad económica de la zona. Desgraciadamente el proyecto no prosperó, fue la época en que se vino aquella crisis tremenda del 2008,
y muchas cosas quedaron pendientes. Pero nos da una idea de lo que puede ser un puerto claro. Bien planeado, bien equipado, atendido, claro, ¿verdad? Con la inversión suficiente. Por ejemplo, ¿por qué no puede ser no solamente Veracruz? Bueno, ya de hecho López Obrador lo tiene considerado, ¿no? El puerto que está, que es el de Coatzacoalcos. Sí, del Golfo al Pacífico. Imagínense lo que eso va a significar, ¿no? En términos de que mucha mercancía que va a cruzar del Océano Atlántico al Pacífico y viceversa, en vez de utilizar el canal de Panamá, que está mucho más abajo, bueno, puedan descargar y transportar por tierra, sí, lo que eso va a significar con un tren de estos nuevos de desarrollo para el país. Porque además sí forma parte del proyecto integral, hacer el troncal o ramal de esa región hasta la frontera norte del país. Y la sur. Y la sur en particular. O sea, hacer toda una columna vertebral de vía férrea que lleve incluso hacia el este de Estados Unidos. Entonces sí es un proyecto integral y quizá ya en los próximos días nos den a conocer porque están esperando nada más, según escuché yo una declaración de López Obrador, recibir ya su constancia de mayoría para dar a conocer los proyectos estratégicos. Ha dado a conocer algunos, pero se están hablando de varios proyectos estratégicos, entre los cuales forma parte importante esto de los puertos y la línea férrea. Yo quiero comentar al respecto nada más una cosa rapidísimo, y en este contexto de lo que podemos aprovechar en este análisis y en esta posibilidad de diálogo con el nuevo gobierno, de qué es lo que queremos desde el punto de vista de desarrollo económico, concretamente para nuestra ciudad. Primero, incorporarnos a este régimen especial, ¿sí? A esta zona especial, como lo quieran llamar. Pero tú lo comentabas hace rato, mi queridísimo supercívico, el puerto de Ensenada ha sido fundamental o debería de ser una herramienta, una palanca de desarrollo de primer nivel en toda la República Mexicana. Es una verdadera lástima que no se haya desarrollado este nuevo puerto de altura que podía captar incluso de los barcos estos creo que ahorita ya andan la generación 18 con capacidades impresionantes de barcos que pueden traer decenas de miles de contenedores y que pueden manejar viajes transcontinentales como si fuera esto una supercarretera entre Asia y en este caso México con destinos diversos. Pero yo quisiera, para empezar, que el puerto de Ensenada, que también tiene unas limitantes muy fuertes por la forma en que está el subsuelo de las dársenas, actualmente tanto del Sausal de Rodríguez como el puerto de Ensenada, que forman una integridad, que es un único puerto, o así, al menos así está concebido, así está operando en este momento, ¿sí? Muy limitado, creo que podría nada más tener un alcance máximo de hasta 1 millón de contenedores y de barcos no de última generación, ¿sí? Pero hay algo que ha sido fundamental y que ha sido, por todas las autoridades, ha sido siempre desechado o minimizado. El potencial de cabotaje que tiene este puerto de Ensenada para una de las regiones que podría ser puntal en el desarrollo económico del país. Baja California no ha crecido, no ha podido crecer en su dinámica económica, simple y sencillamente porque ha desaprovechado el potencial de cabotaje que tiene el puerto de Ensenada. ¿Qué es el movimiento de cabotaje, amigos y amigas? Es el movimiento de mercancías internas. En este caso estaríamos hablando de mercancía que podría estarse manejando desde el puerto de Ensenada a Manzanillo, a Acapulco, a este puerto de Salina Cruz en Oaxaca, en fin, todos estos, el puerto de Mazatlán, que podrían entonces, imagínense usted este movimiento de mercancías, de grandes volúmenes de mercancías, de productos nacionales, que puedan ser utilizados en la industria regional y que a su vez la industria regional pueda mandar desde el puerto de Ensenada los productos terminados aquí, en un sector manufacturero, pero también de otras características que podrían entonces estar generando una dinámica de crecimiento a lo largo y ancho de la cuenca del Pacífico mexicano y de ahí hacia donde usted quiera. Y ese es un potencial que tiene años, amigos y amigas, con proyectos de sexenio tras sexenio a nivel federal que lo tocan así como que, bueno, sí, también el cabotaje. Amigos y amigas, ahí nos estamos desperdiciando la posibilidad de que con una zona especial como la que se puede plantear aquí para el desarrollo de Ensenada, olvídese, estaríamos hablando de una economía tan dinámica, tan creciente, que sin duda Ensenada sería entonces un puerto de desarrollo nacional
¿sí? Y con la atención posiblemente también de las necesidades de estos puertos que estamos hablando en California, en el sur de California, San Diego, Long Beach, San Pedro, que están saturados, que crecieron en los últimos años, pero que ya no tienen más para dónde crecer. Y Ensenada, en sus costas del Pacífico, tiene infinidad de sitios que pueden ser aprovechados para crear estos pequeños puertos de altura, ¿sí? Con características que les permitan manejar este tipo de grandes embarcaciones de última generación que puedan estar, independientemente del movimiento de cabotaje, dándole la guerra al mercado de California, al mercado de Estados Unidos del Sur, con productos que vengan desde Asia y hacia Asia. Es una cosa que yo veo que puede tener una dinámica importantísima y ojalá el nuevo régimen entienda esto. Ensenada es vital para el desarrollo regional, ¿sí? Del noroeste de la República y que se puede convertir en una ciudad ubicación puerto geográfica de primer nivel a nivel internacional. ¿Qué posibilidades reales ven ustedes de que con esta nueva correlación de fuerzas que se va a dar en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en el Senado, se pueda sacar adelante esta propuesta de que se integre a la península de Baja California por la vía que sea, ya sea en la zona libre o ya sea en la zona especial portuaria, pero que sea atendida esta petición de los baja californianos, de los ensenadenses en particular? Yo creo que existe las condiciones políticas, existe el fundamento social y económico necesario para que esta propuesta avance, pero yo insisto, el tema y la responsabilidad no es únicamente de los diputados de Morena o de los diputados de Baja California que van a estar representándonos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo creo que es un tema fundamentalmente de que nos pongamos de acuerdo los ensenadenses para poder llevar una propuesta a estos legisladores de lo que nos conviene como municipio. Yo retomaría algunas cosas de este tema que creo que debe ser objeto de una mesa concreta de análisis en cuanto a la cuestión de los puertos en México. Una ley que está durmiendo el sueño de los justos, archivada desde hace muchos años en la Cámara de Diputados, que es la ley de costas, que nos permitiría una visión integral del manejo de las cuencas costeras, donde haya mayor participación de los municipios en el manejo de los puertos y de la administración costera junto con la federación. Y te digo esto porque al visualizar la cuestión de los puertos en México, no podemos dejar de señalar de manera puntual que los puertos más importantes del país están en manos de las administraciones portuarias integrales. Hutchison se llama la empresa. No, qué bueno que fuera de veras directamente con Hutchison Port. El gran problema de carácter fiscal es que lo administra una figura que es una paraestatal o una descentralizada, dependiente de la SCT, y que por tanto no se desincorpora totalmente de la ley de bienes nacionales. Y al ser un bien nacional, entonces los municipios, las ciudades donde están asentadas, no reciben el pago del predial. Entonces yo creo que tendríamos que analizar que si el API está cediendo o haciendo concesiones a la Hutchison Port o a otras empresas navieras o de carácter comercial, desde ese momento tendrían que estar pagando un predial. Claro. Desincorporarse en cierta forma de la ley de bienes nacionales. Municipio libre. Tendríamos que estar planteando incluso la cuestión de la soberanía de los estados. Cambiar, claro, y de los municipios. Pero el tema es un nuevo federalismo. Pero el tema de los puertos, de la cuestión de la pesca, del manejo de los litorales y de las costas mexicanas, tiene que ser un planteamiento total para el nuevo gobierno, el de Andrés Manuel y los que vengan de ahí en adelante. Claro. Porque este país está desaprovechando terriblemente el manejo de sus litorales en materia turística, pesquera, comercial, de industria naviera, etcétera, etcétera. Entonces yo invitaría a ustedes que hagamos e invitemos especialistas en manejo, en el tema, de la cuestión de los puertos y el manejo de los litorales en el país. Y voy a retomar el asunto del IVA para Ensenada, porque si no hacemos nada, lo que va a pasar para Ensenada es que nos van a requetemadrear. Esa es la realidad. Lo que apuntaba en el inicio el maestro Duarte Müller es lo que va a suceder en el caso de si no pivoteamos desde este momento para que la primera tarea asignada en la Cámara de Diputados sea la inclusión de Ensenada en un régimen especial que, insisto,
Yo creo que la herramienta legal es la ley de zonas estratégicas especiales del país. Yo creo que ese sería por el momento un instrumento que ya está creado, que únicamente es materia de una reforma para poder incluir a Ensenada en un régimen que nos permita sobrevivir y competir. Si no lo hacemos, lo que señalaba Duarte Müller como una posibilidad, yo la veo como un hecho. Las empresas y los comercios y los consumidores se van a ir al norte de Rosarito, a Tijuana o a otras ciudades de la franja fronteriza, y entonces la economía de por sí determinada de Ensenada se nos va a convertir en algo caótico. Toda la invitación a los economistas, a los colegios de economistas, a los empresarios, a los académicos, pónganse las pilas, cabrones, y vamos sentándonos a dialogar con los diputados de Morena, el diputado del PT, y hagamos un compromiso con ellos, pero que no legislen con ocurrencias, que sean las propuestas de ustedes que son los principales afectados de que Ensenada quede al margen de este beneficio. Si no lo hacemos, después no lloren. El tema es, dejemos las siglas de los partidos políticos a un lado, sentémonos a trabajar y hagamos una propuesta adecuada de carácter legislativo, pero con un fundamento económico y social, para que esto camine de manera adecuada. Muy bien, ¿algo más para concluir este tema? Bueno, el siguiente tema, Javier. Nada más y que nos sirva como puente, para que ya presentes el nuevo tema, Alicia. Porque tenemos mucha gente que está acá con nosotros y queremos, cuando menos, como siempre, sacar adelante sus comentarios. Sí, así es. Claudia Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alicia Gallegos, Tete Manríquez, Laura Mendoza, Miriam Cano, ¿qué tal, Miriam? Mucho gusto. Excelentes invitados, muchas gracias. Héctor Moreno Neri, mi estimadísimo Héctor, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Héctor. Te mandamos un afectuoso saludo. Saludos al Supercívico. Bien, bien, dice también Cristian Iván Vázquez. Cristian, ojo, tú como regidor, ojalá te sirvan de algo estas opiniones que se están virtiendo aquí en este programa. Slepsac también está con nosotros. José Luis Flores, muchísimas gracias, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte. Saludos a Juárez. Tete Manríquez, yo creo que sería una buena medida que tanto Coparmex y el bloque de todos los 26 diputados estatales juntos soliciten al nuevo presidente López Obrador que Ensenada sea integrada a la franja fronteriza, que no está a los 30 kilómetros, sino a 100 kilómetros. Por única vez, únanse todos por un bien común. Muchas gracias, maestra. Eduardo Cota, ¿qué tal, Eduardo? Esperemos que todavía, a ver si luego nos mandas información sobre lo que está pasando con los pescadores ribereños que con tu organización se posicionaron de las oficinas de Zagarpa, del CRIP y de otras instituciones de la CONAPESCA. Marisa Camacho, un saludo, saludos también para los conferencistas. Dice Francisco Tarín, maestro, contador público, Francisco Tarín, ¿qué tal, maestro? Nos da mucho gusto, contador, saludarlo de nueva cuenta. Dice Héctor Moreno, es el momento de defender a Ensenada, todos unidos a la de ya. También está con nosotros Fernando Rivera Garibaldi. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto también saludarte. Un abrazo para ti. Gustavo Corona, con ustedes desde Pomona, California. Muchísimas gracias. Un abrazo para toda la gente también, toda la gente latina que está haciendo también un enorme esfuerzo allá en el sur de California por hacer también grande a su región, pero también a nuestro México. José Martín González Razo, también está con nosotros Antonio Mateo, también está Georgina Socorro Hernández, está con nosotros Daniel Arellano. Daniel, ¿qué tal? ¿Ya estás de regreso de tus vacaciones? Eugenia Gómez, muchas gracias. Ana Rodríguez y también Gloria Benítez. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias a la comunidad de Cuatro Vientos y ayúdenos a compartir este programa con sus contactos en Facebook para que estas opiniones, reflexiones, estos temas que son de interés general llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posible, ¿no? Claro. Amigos, una de las propuestas de tema nos surgió de la propia gente que ve Cuatro Vientos y que nos dijeron, en la próxima oportunidad que tengan ustedes de platicar con sus colaboradores, queremos conocer más opiniones y un análisis de lo que está pasando con el famoso fideicomiso para los demás. ¿Realmente se incurrieron en actos irregulares, ilegales por parte de Morena? ¿Es una venganza
del INE, como lo dijo López Obrador, por haber ganado la elección y haberla ganado prácticamente así de un marrazo, ¿no? que da el electorado con más de 30 millones de votos. ¿Qué es lo que está pasando con ese fideicomiso y qué es lo que puede pasar? ¿Tiene un manejo político? ¿Tiene un manejo jurídico? ¿Qué es lo que ustedes han visto respecto a ese fideicomiso que por lo pronto ya le costó, bueno, le están imponiendo a Morena una multa de 198 millones de pesos y Morena se inconformó ante el Tribunal Electoral? Armando, dale. Sí, yo voy a dar mi punto de vista, tal vez no sea el punto de vista compartido por algunas o muchas gentes, ¿verdad? Pero lo veo desde una perspectiva política. No es un problema legal ni de corrupción, es un problema político desde mi punto de vista. Y antes de entrar al análisis de los aspectos de carácter legal y jurídico, quisiera yo hacer referencia a una circunstancia que tal vez muchos no conozcan. En América Latina, desde hace tiempo, se ha venido ensayando como un mecanismo por parte, ahora sí, de los poderes hegemónicos en el continente y concretamente Estados Unidos. Se ha venido utilizando la ley como un mecanismo para deshacerse de aquellos políticos que son contrarios a sus planes o a sus intereses. Voy a citar 2, 3 casos muy relevantes. El caso de Lula en Brasil, que está en la cárcel sin habérsele comprobado fehacientemente el delito del que se le acusa. Sin embargo, este juez, el juez Moro, así se apellida, Moro, con base en una interpretación de la ley, bueno, pues condena, ¿verdad? Y hoy Lula da Silva se encuentra en la cárcel, siendo el aspirante a la candidatura de la presidencia de la República en ese país que más apoyo tiene por parte del electorado. Está arriba de las encuestas y se le augura, ¿verdad?, en caso de que sea el candidato, un triunfo arrollador al estilo del que pasó en México. Está el caso también de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que hoy está siendo acusado de secuestro por la intervención supuestamente de un grupo policial de Ecuador en Colombia. Un intento de secuestro. Que trató de detener a un individuo y bueno, viene una acusación de secuestro en donde definitivamente no tiene nada que ver Rafael Correa, pero que está siendo utilizado para esto. Y esto no es casual, o sea, uno pudiera decir, bueno, es que a lo mejor así es. No, lo que pasa es que en Estados Unidos, desde finales del siglo pasado, en el Departamento de Estado norteamericano, que tiene que ver con la política exterior, se ideó esta estrategia. Incluso la Universidad de Harvard empezó a preparar en sus aulas a abogados o profesionales del derecho de los países latinoamericanos para, a través de ellos, como lo hizo en el caso de la economía, a través de ello impulsar una serie de reformas en las legislaturas de los países latinoamericanos que fueran abriendo el paso para el enjuiciamiento de aquellos políticos que no eran del agrado de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿A través de qué? De materias como, por ejemplo, la corrupción, o a través de inventarles, como en el caso de Lula y en el caso de Correa. Golpes de Estado técnico ha dicho Dilma Rousseff, que por cierto la destituyeron como presidenta de Brasil con un mecanismo así, ¿no? Así es, muy parecido, porque también la acusaron de un movimiento aparentemente de corrupción que nunca fue demostrado, pero que la interpretación de la ley permitió al Poder Judicial de Brasil de lograr, con el apoyo del Congreso, que se le volteó, hay que reconocer eso, perdió ahí la influencia política, y avalan la destitución de quien era la presidenta de Brasil. A esta estrategia le llaman ellos guerra legal. El término que usan en Norteamérica es la warfare, ¿no? Ese es el término, warfare. Es un término que acuña un
general de los Estados Unidos, con un alto puesto en el mando de lo que en Estados Unidos se llama el Comando Sur, que es la parte del ejército norteamericano que se encarga de vigilar el sur del continente, o sea, de México hacia abajo, hasta la Patagonia, y fue considerada como una estrategia para utilizar la ley para deshacerse de aquellos políticos que se opusieron a los planes de Estados Unidos. Uno dirá, bueno, pero esa es una teoría de la conspiración y lo que ustedes quieran. Bueno, si uno analiza el caso en particular, uno se va a dar cuenta que tiene la misma característica que estos casos. ¿Cuáles son ellos? Número uno, agarrar un problema que pudiese tener una repercusión muy alta en la población porque se trata de un problema muy sentido, en este caso la corrupción, ¿no? Y la corrupción en un caso doblemente sentido porque es de recursos que van destinados a damnificados por un sismo, ¿no? Segunda característica, el timing político, porque esta demanda se planteó desde abril y la intención era que saliera en junio. Sí. ¿Para qué? Para que hubiera por lo menos 3-4 semanas en las que este tema estuviese en primera plana y tratar con ello de reducir el apoyo. ¿Qué impidió que saliera en junio? Reducir el apoyo del conservador. Que algunos consejeros, ¿verdad? Que algunos consejeros dijeron, es que esto huele a maniobra, y se opusieron a que se expusiera públicamente. ¿Qué fue lo que pasó? Que se filtró. Para finales de junio, ¿verdad? Curiosamente, se filtró y le llegó por ahí a algunos de estos periodistas que luego trabajan muy de la mano del régimen, les llega la información y la sacan antes de la elección. Afortunadamente ya la dinámica del tsunami era tan grande que no pudo revertir ese apoyo a López Obrador. En el último debate hubo un intento de públicamente se conoció en el debate y fue algo que utilizó, no recuerdo si fue Mid, ¿verdad? Sí, porque venía del PRI, o sea, fue el PRI el que presentó ante el Instituto Nacional Electoral la demanda, ¿verdad? Para que se sancionara. Una hipótesis, Armando. Si la diferencia en la votación hubiese sido de un rango muy estrecho, de menos del 5%, quizá hubiese utilizado este elemento para tratar de desconocer la elección. Yo creo que algo que desactivó esta estrategia fue precisamente el nivel del apoyo popular que logró López Obrador, ¿verdad? O sea, una diferencia de 20 millones, 15 millones de votos es muy difícil de revertir incluso con una estrategia de esta naturaleza. Pero que tenían toda la intención, yo estoy seguro que la tenían. Por eso digo, es mi opinión. Tal vez algunos no estén de acuerdo con ella. Esa es una apreciación política. ¿Tú qué piensas? Si entramos al análisis del tema ya legal, lo abordaremos más adelante para dar la oportunidad aquí en la discusión política y luego vamos ya a los detalles. No, eminentemente mi punto de vista es que esta situación de tratar de afectar a Andrés Manuel y al partido Morena por el asunto del fideicomiso es una estrategia de carácter político eminentemente. Y como no puedo emular y repetir las célebres palabras de la senadora electa Alejandra León, que dijo que se la pellizcaron, porque no puedo decir la otra palabra, si no me van a regañar por allá, se la van a pellizcar a Andrés Manuel y a Morena con este asunto. Y además, lo más vergonzoso que tendríamos que estar viendo no es la forma únicamente y el manejo de carácter jurídico legal. Tendríamos que estar viendo el origen y tendríamos que estar diciendo, a ver, cabrones, este es un fideicomiso que se crea, se abre una cuenta, se integra por personalidades muy destacadas, con una gran solvencia moral, que algunos son de Morena, pero no todos son de Morena. Que alguno o alguna de ellas es diputada federal, pero no todos son políticos. O sea, no políticos de un partido, pues. Y el asunto que les debería dar vergüenza a los priistas y a los propios consejeros del INE, es que este dinero se genera en una cuenta con donaciones para ayudar a los damnificados del sismo. Unos damnificados que no recibieron el apoyo del gobierno y que siguen sin recibir el apoyo del gobierno. Entonces lo vergonzoso es eso. Va uno a la Ciudad de México y se encuentra a los damnificados que perdieron sus casas habitando en campamentos en parques públicos. Sí. Vergüenza le deberías de dar a los consejeros electorales, a los jueces
y a los partidos políticos como el PRI que están haciendo esta artimaña. Pero repito, se la van a pellizcar, porque ya el banco aportó los elementos de prueba en donde la gente, ¿sí?, recibió esos apoyos. Los beneficiarios de Oaxaca, de Morelos, de varias partes de la República, ahí están las constancias. Y el INE las tenía en la mano. ¿Por qué no lo expone de esa manera? Ahorita ya se moderaron y ya dijeron, bueno, nunca hemos dicho que se le dio un uso de carácter electoral, pero están manejando algún lenguaje oscuro para, yo siento, mi percepción política es para tratar de condicionar algunos acuerdos con Andrés Manuel y con el partido político Morena, que tiene una mayoría abrumadora en ambas cámaras del Congreso de la Unión. No va a suceder así. Pero esto, lejos de llevarnos a una negociación, nos lleva a una confrontación realmente, ¿no? Así los ha llevado. Sí. Bueno, el asunto es que yo creo que ya le midieron, ya le tantearon el agua a los camotes y van a tener que meter reversa en este tema. El respaldo que tiene social Andrés Manuel, no únicamente durante el proceso electoral, sino ahora como presidente electo, es abrumador. La gente está ávida de decisiones fuertes y Andrés Manuel está sacudiendo a la clase política con una propuesta en concreto que creo que es la que les ha dolido más a propios y extraños. Y cuando digo propios, es incluyendo el tema de algunos nuevos diputados por Morena y por los partidos afines, incluso Andrés Manuel, que es la reducción de los salarios de los funcionarios públicos. Ese tema le está doliendo al Poder Judicial, le está doliendo a los magistrados del Tribunal Electoral. Y a los propios consejeros. Y a los propios diputados locales y regidores, sí, pero a los todos. consejeros del INE también. A los consejeros del INE, ¿Quién por es supuesto. de las personas que están recibiendo más de 300,000 pesos en su salario? Pues es el presidente. Pero yo sí quisiera aprovechar el tema, la coyuntura que de manera excelente encuadra en su análisis el maestro Duarte Müller, en el sentido de que a mí sí me preocupa una propuesta de Andrés Manuel y del partido Morena, y es el asunto de la desaparición del fuero. En Baja California, el Congreso del Estado votó a favor de la desaparición del fuero, y así en otras entidades del país, Jalisco y algunas otras por ahí. El tema es delicado, y es delicado precisamente por eso. Porque de ahí se pueden agarrar. Porque el asunto es que el fuero no implica necesariamente impunidad. Se puede acotar lo que implica el fuero, pero el fuero es una protección de nuestros representantes populares para poder manifestarse y manejarse en la política sin el riesgo de ser detenido por cualquier señalamiento. Y lo decía hace unos días Noroña en la Ciudad de México. No se puede avalar una iniciativa, aunque venga Andrés Manuel, en el sentido de eliminar el fuero constitucional. Y no lo podemos hacer porque hay intereses hegemónicos que pueden comprar a diputados o que se pueden ir con un sentido de la sociedad de forma mayoritaria en contra de la impunidad, no por el fuero, es en contra de la impunidad. Y lo decía claramente, un diputado que sea incómodo al poder, por el simple señalamiento de acoso sexual o el señalamiento de un cercano de robo, inmediatamente, como no tienes fuero, te agarran, te enjuician y te quitan del cargo. Permíteme nada más un comentario a lo que estás diciendo. Adelante. Hace unas semanas, Javier y yo estuvimos viendo una serie de documentales de lo que sucedió en Chile, en el Chile de Salvador Allende, y esta cuestión del fuero fue fundamental para irle tumbando a Salvador Allende diputado tras diputado tras diputado. Los acusaban de cualquier tontería, ¿verdad? No es el caso de en esta ocasión que va a llevar una mayoría Morena, pero además lo que le sucedió a Salvador Allende es que se le deshizo la coalición ya cuando entraron al Congreso, y entonces entró Chile a una guerra legaloide en la que, a base de estar acusando muchas veces sin fundamento a diputados allendistas, se los fueron tumbando en el Congreso. Entonces ahí dieron, yo creo que este término de la guerra legal, la guerra de las leyes, empezó realmente hace ya varios años en Chile. Ahí se ensayó, fue de los primeros casos que se ensayó. Entonces sí fue de los casos en los que el fuero, haber renunciado al fuero, les implicó a la izquierda chilena
un costo muy grande. Sí, entonces yo espero que el partido político que parece ser que tiende a consolidarse como la fuerza mayoritaria, por lo menos en los próximos años, el partido Morena, reflexione como partido y reflexionen como legisladores en dos temas fundamentales. Uno, está bien que se respalde a Andrés Manuel López Obrador, pero hay que cuidar las formas. Y las formas al último en política, es fondo. Andrés Manuel es y tiene que ser uno de los mejores presidentes, pero es el encargado y el responsable del Poder Ejecutivo. Y tenemos que actuar con un ejemplo claro de carácter republicano y democrático, defendiendo la soberanía del Poder Legislativo y la soberanía del Poder Judicial. Eso es fundamental. Y una de las propuestas que no puede pasar es el asunto de la eliminación del fuero. Y retomo el asunto del fideicomiso. Ya está muy avanzado, por eso ya le bajaron. Los integrantes fundadores de este fideicomiso, que si me ayudan ahí con la lectura, por aquí traigo los nombres de ellos. A ver, estamos por aquí. Dice, ¿quiénes integran el comité del fideicomiso? El escritor Pedro Miguel, la activista Berta Chaneca, la actriz Jesusa Rodríguez, el exprocurador capitalino Bernardo Batis, la diputada Laura Esquivel y el escritor Julio Scherer. Escritor y periodista. Estas personas ya aclararon el asunto, ya dieron la cara y ya dejaron claramente establecido que el fideicomiso no fue manejado por Morena, fue manejado por ellos. Y ya exhibieron los comprobantes bancarios de que ese dinero se le hizo llegar a los afectados de distintas entidades del país, y ahí aportan ellos los elementos, en donde dicen, se entregaron tantos en tal estado, tantos, dan las cifras. 27,000, creo, 27,000 apoyos, ¿no? En varios estados de la República. Los estados afectados por los sismos. Entonces, a mí este tema, la verdad es que no me preocupa políticamente, no creo que vaya a tener los efectos. Pero puede ser un indicio de lo que viene. ¿Sí? De por así, dónde así se toma, ¿no? Yo quiero hacer un breve comentario para darte la palabra, Armando, sobre el aspecto técnico que tú quieres también desarrollar y preparaste ese tema. Pero es tan sencillo como finalmente recordarles, amigos cibernautas, queridísimos auditorios, que este tema ya los mismos consejeros del Instituto Nacional Electoral ya determinaron que en el fondo no se está acusando de que ese dinero se haya utilizado en la campaña electoral para favor de Morena. Eso ya lo dijeron. Simple y sencillamente se trata de un tema de carácter administrativo, ¿sí? Y simple y sencillamente nos llena de sospechosismo el hecho de que en este caso, cuando se está hablando de un recurso que se va integrando conforme a los propios capitales que están aportando particulares, no el partido, ¿sí? El Instituto Nacional Electoral y los consejeros fiscalizadores, de inmediato el tema lo suben a la palestra política, ¿sí? Y lo llevan a una sanción que ya hemos querido, por ejemplo, en el caso de las tarjetas Monex. Ahí el desvío se certificó de que, y por el mismo consejo, 5 años después de lo que sucedió en la elección del año 2012, que se desviaron más de 1,000 millones de pesos, y que esos sí fueron a parar al proceso electoral en particular. Y ahora, cuando está reconocido por el mismo instituto, por los mismos consejeros, que no se hizo un manejo electoral con ese recurso, ¿sí? Que es solamente un tema de formas, que incluso lo califican como un fraude de carácter administrativo, porque no se respetan las mismas cláusulas del fideicomiso, ¿sí? Se hace este manejo que nos hace presumir que hay toda una política, una estrategia tendiente precisamente a desprestigiar desde el punto de vista de la corrupción a quien se mostró durante todo el proceso electoral y en los últimos, cuando menos en los últimos, que son 12 años, ¿sí? Como un personaje que está en contra de la corrupción. Y ese es el tema, de eso se trata. Es el inicio, sin duda, de una campaña que se va a está haciendo presente cada día en que Andrés Manuel López Obrador esté en este momento como virtual presidente electo del proceso electoral, y una vez que asuma la presidencia ya de una manera formal el día 1 de diciembre de este año. Y si no, amigos y amigas, ve usted lo que está pasando con el caso de Bartlett, ve usted
en las elecciones de Puebla, como también se ha manejado políticamente este tema, que es el único estado donde se presentaron ese tipo de irregularidades que nos hicieron recordar los mejores momentos de ese aparato altamente corrupto y violador de los procesos electorales, del voto de los ciudadanos del PRI. En fin, son cosas que se deben de analizar, pero que al final de cuentas vamos pensando que el tribunal determine ratificar la multa. Es un tema de carácter administrativo, no de que se haya hecho un uso político electoral de esos recursos, porque ya el instituto dijo, no, eso no va. Y el último comentario, que extraño que la Secretaría de Hacienda, que ya tenía en todo su poder, porque el instituto se lo mandó, toda la información administrativa de este fideicomiso, sea quien filtra esta información, si hacemos caso a lo que ha denunciado Andrés Manuel López Obrador, de cómo finalmente este tema llega a los medios de comunicación y hay un sector de la prensa que hace un uso mediático que día tras día, una hora sí y otra hora después, traían el tema de la meca a la seca. Pero hay un hecho real, los consejeros votaron casi unánime, a excepción de uno, y votaron por imponer esta multa. ¿Se excedieron los consejeros del INE en sus atribuciones, Armando? Yo creo que el fondo del asunto está en que toda la resolución del INE parte de un supuesto, que ese fideicomiso es de Morena, ¿verdad? Y si ese supuesto no existe, todo lo demás cae por su propio peso. Claro. Es como construir un edificio sobre la base de cimientos mal construidos. La base de toda la argumentación del INE es que este fideicomiso lo operó Morena y por lo tanto incurrió en una irregularidad. Si fuese el caso, ¿verdad?, de que efectivamente ese fideicomiso fuese de Morena y lo hubiese operado Morena, ¿verdad?, entonces tendrían toda la razón de imponer la sanción. ¿Dónde está el problema? Que esta conclusión a la que ellos llegan está basada en una inferencia, no en una prueba. Está basada en una inferencia y en pruebas mal utilizadas. ¿Qué es una inferencia? Por favor, para inferir. Ajá, sí, es una conclusión. ¿Una suposición? Es una conjetura. Ah, okay. Es una conjetura. Sí, porque a lo mejor hay mucha gente que no sabe. ¿Cuál es la conjetura? Que el fideicomiso es de Morena. Pero si nos vamos a los hechos, en la ley se tienen que probar las cosas con base en los hechos. Se trata de ser lo más objetivo posible, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí no vale, como lo dijeron algunos consejeros en la sesión, de que si hace como pato, camina como pato, pues ha de ser pato, ¿verdad? No, aquí tienes que demostrar que es pato, no porque parezca, sino porque lo es. Claro. Y en el caso concreto del fideicomiso, el fideicomiso no lo constituye Morena, lo constituyen algunos miembros de Morena y otros que no lo son. En su carácter El hecho de que haya, exactamente, porque también hay que tomar en cuenta eso, no puedes tú dividir, ¿verdad?, a una persona que cumple diferentes roles. Todos los cumplimos en la vida. A veces cumplimos el rol de padres, a veces el de hijos, el de hermanos, el de trabajadores, el de jefe, el de empleado, el de subordinado, y todos en el mismo tiempo a veces. Tenemos que desempeñar estos roles en el mismo momento histórico. Bueno, hubo integrantes de Morena que efectivamente formaron parte del fideicomiso, lo que no significa estrictamente en términos del derecho que el fideicomiso sea de Morena. No puedes llegar a esa conjetura. Primera cuestión. Entonces, si se analiza el acta constitutiva, ¿verdad?, se llega a la conclusión de que efectivamente no es un fideicomiso formado por Morena. Por un partido político. ¿En qué se basan ellos? Es que lo anunció López Obrador, que era presidente del partido. Bueno, sí, lo anunció, ¿y qué? ¿No? Es que fue un acuerdo del Consejo Nacional que había que formar ese fideicomiso y por lo tanto Morena está implicado. Pudo haber señalado Morena que debía de formarse un fideicomiso, pero en el momento en que se constituye el fideicomiso, el acto jurídico es un acto privado. Ya Morena no tuvo nada que ver ahí. Claro. Ya no tuvo nada que ver ahí. Que porque dieron como domicilio el mismo de Morena, error. El domicilio del fideicomiso está en otro lugar, está en el despacho del señor Batis. Sí, han mentido con eso. De Scherer, en el despacho de Scherer.
no en Morena. Que algunos de los miembros del fideicomiso hayan dado como lugar de referencia para recibir notificaciones del domicilio en Morena, no hace que ese sea el domicilio del fideicomiso. Claro. Es lo que está establecido en el acta, y en el acta claramente está establecido que el domicilio es en otro lugar distinto al de Morena. Otra cuestión, que esos recursos eran de Morena. Mienten, porque quedó demostrado que fueron aportaciones de personas, algunos de Morena, la mayoría, otros no. Pero el hecho de que alguien de Morena haya dado la aportación personal no significa que es dinero de Morena. No pueden llegar a esa conclusión. Medio millón de pesos, ¿no? No pueden llegar a esa conclusión. Es que no están impedidos. Bonita cosa sería que el presidente del partido, ¿verdad?, no pueda participar en un fideicomiso privado en apoyo a los damnificados, porque entonces va a embarrar al partido completo. No, señores, esto lo está haciendo en su calidad de ciudadano, como dice Olga. Claro. Entonces, hay una serie de cuestiones en las que se basa el INE para sacar su conclusión, que yo insisto, es una conjetura, es una inferencia que no es objetiva. Este fideicomiso es de Morena. Y ahí está, digamos, centrada la defensa legal por parte del fideicomiso, más bien por parte de Morena, porque es la acusada y es la que se tiene que defender, ¿verdad?, de que ese fideicomiso no tiene nada que ver con ellos, están aportando pruebas. Ahora, la otra cuestión relevante, el dinero que se obtuvo, dicen, tiene una procedencia que no se puede determinar porque fueron aportaciones en efectivo. No, porque hay registro en el fideicomiso de quiénes dieron, de cuánto dieron. Y el banco tiene toda esa información. Su recibo. Claro. Y dicen ellos, es que el mismo fideicomiso en una de sus cláusulas prohibía, habría que leer la cláusula, habría que leer la cláusula, pero según yo vi en una exposición que hace un abogado, de los que están en el equipo de Morena, no sé si fue Scherer, dijo, es que en una cláusula se dice que las aportaciones debieran ser por cheque o transferencia electrónica. Nunca prohíbe que fueran en efectivo, porque el depósito en efectivo es una transacción totalmente legal. O sea, bonita cosa que alguien vaya al banco a abrir una cuenta de ahorros y no pueda depositar en efectivo. ¿A donarle el Teletón? Todo esto tiene que ver, ¿Sí? todo esto tiene que ver con esta mistificación que se ha hecho de las aportaciones en efectivo, que como automáticamente, es que tiene que ver con lavado de dinero, y no necesariamente tiene que verlo. Entonces, esa es otra inferencia que hace el INE. Y la más importante de todas, y que tuvo que reconocerlo, no hay pruebas de que este dinero haya sido utilizado en la campaña. Entonces, si no hay financiamiento paralelo, como dijo Batis, ¿dónde está el delito? Bueno, y considerando todo esto, claro. mi pregunta, ¿Dónde está la falla? considerando todo esto, entonces, ¿era atribución del INE entrar a fijar esta Pero aparte, si fíjate, no hay delito electoral? El INE, pues, ¿con qué competencia, no? ¿Sí? El INE dice, a ver, es que no se puede determinar el destino de los recursos, y le sacan todas las cajas con todos los recibos. Pues aquí están los 27,000 recibos de las 27,000 gente a las que le llegó el recurso. Lo que pasa es que ustedes no quisieron investigar, no se tomaron la molestia de revisar porque se les acababa el tiempo y querían sacar la noticia antes de la elección con tal de dañar la imagen de López Obrador. Claro. Por eso es que yo digo que este es un movimiento eminentemente político. Perverso. Tuvo la intención de dañar la imagen del candidato, desestabilizar la campaña, para evitar que pudiese ganar. Y eso el INE no lo puede hacer, porque entonces la imparcialidad, ¿dónde queda? Claro. Considerando todos esos argumentos, supercívico, ¿tú qué esperarías del tribunal? Yo espero que el tribunal sea objetivo y efectivamente el tema es concreto. Yo por eso digo, ya no hay litis. En el momento en que se demuestre que el fideicomiso no es parte de Morena, a partir de ahí ya no tiene nada, ya no hay litis, ya no hay que alegar, no tiene sentido, pues. ¿Sí? No hay lugar, sencillamente. Sí, pero no hay que olvidar que los magistrados electorales pueden ser capaces de cualquier cosa. Darle el registro Sacaron el tema de lo de Margarita, sacaron todo lo que la tienen la que ver, sucia, lo que tienen que han dejado pasar entender infinidad de todos cosas en este país, peores.
es que el tigre, si bien anda suelto, el tigre está despierto. Y el tigre es el pueblo de México. Y Andrés Manuel cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad y del pueblo mexicano y no va a permitir que se aplique una marranada jurídica de esta naturaleza. Entonces yo creo que los magistrados, yo espero que actúen con apego a la ley, que entiendan que en este país ya se inició una transición democrática que estaba letargada, en donde las partes tienen que actuar con estricto apego a la ley y a la justicia. Yo no creo que vaya a pasar, yo creo que van a tener que amarrarse sus ansias de torero y en todo caso... Y esperar otras oportunidades. No, en todo caso, esto va a desatar un precedente en donde, así como lo señalé de manera chusca hace rato, si se va a inferir que con las donaciones económicas se está lavando dinero, pues investiguemos al Teletón de Televisa, a esa fundación, a ver de dónde viene el dinero. O sea, ¿por qué a unas sí y a otras no? Entonces, el asunto yo creo que va a morir ahí. Creo que lo hicieron en un primer intento para sacarlo durante la campaña, que hubiera tenido efectos Por lo pronto no lo dejaron terribles. descansar los días que iba a tomarse de descanso después de una campaña tan intensa, ¿no? Porque El Expreso de Tabasco no necesita descanso, ese hombre trae la pila puesta, sigue marcando la agenda, sigue siendo polémico, sigue teniendo a los medios de comunicación atentos a lo que va a hacer, porque entendámoslo, Andrés Manuel López Obrador ya está marcando la política en este país. Ya es considerado por el vecino Trump, y Andrés Manuel ya nadie lo para. Y el cambio en este país ya nadie lo para. Y eso es importante, tenemos que entenderlo. Pero tenemos que entenderlo todos. Y vuelvo al tema que para mí es fundamental, porque vivo aquí en Ensenada, porque quiero mucho Ensenada, y porque mis hijos están creciendo en Ensenada, en el tema de que por favor retomemos esto, hagámoslo por iniciativa de la sociedad civil, llamemos a los diputados, a los que nos escuchen de la dirigencia del Partido Morena, del Partido del Trabajo, de Encuentro Social, aunque está ahorita en proceso de casi su extinción como partido político, a que nos sentemos, dejemos las siglas a un lado y hagamos algo para que la primera asignatura de los próximos diputados y senadores sea el asunto de incorporar a Ensenada a un beneficio de carácter fiscal que impida que la crisis económica y social que ya se está viviendo en este puerto y en este municipio sea creciente. Y yo digo que la importancia y el camino tendría que ser, tomando como base la ley de zonas especiales estratégicas, porque esto nos permitiría agarrar a toda la península. La península de Baja California, compuesta por dos entidades, tenemos una particularidad única, diferente a todo el país. Hasta en clima somos distintos al resto del país. Entonces, bueno, hagamos las cosas de manera adecuada, trabajemos por nuestra gente, trabajemos por nuestra región, y ojalá en una próxima ocasión, Armando, que ustedes pudieran invitar especialistas para abordar el asunto de los puertos en el país. Es un tema central, muy allegado también a la cuestión de la pesca, de la industria naval, que son temas de carácter fundamental para detonar la economía regional, pero también la economía de un país con gran cantidad de litorales a lo largo de nuestra república. Por eso comento, mi querido super cívico, que estamos ante una gran oportunidad, todos los bajacalifornianos y particularmente la gente que vive en Ensenada, de llegar a una reunión con el nuevo gabinete en donde no nada más veamos el aspecto económico. Esa es una. Hay tantas cosas que podemos integrar a un paquete especial peninsular, en concreto, ¿sí? Que nos llevaría a un nivel de desarrollo ni siquiera nos lo imaginamos a lo que podemos llegar. Finalmente, simple y sencillamente yo quisiera pedirle a la PGR, porque también tiene una fiscalía que se supone está revisando el tema del fideicomiso, ¿no? Pues que primero aceleren el tema de la investigación de los famosos 50 millones de, ¿qué fueron? Pesos por lo de la bodega, 50 millones de dólares, de lo de la bodega de Riquín Canallín, ¿sí? Que ahí nos lo lanzaron también como parte de una guerra sucia, pareciera, ¿sí? Y que ahí se quedó y ya nadie se acuerda de eso. Si queremos hablar de temas de lavado de dinero, bueno, pues ahí se acusó y se dejó entrever de que había ahí precisamente recursos de origen ilegal,
¿sí? Que fueron utilizados en una operación que benefició a un candidato del Partido Acción Nacional, ¿sí? Y que pues ahora pareciera ser que de nueva cuenta va a terminar todo en la mayor de las impunidades posibles. Armando, yo con eso termino. Bueno, creo que ese caso de Anaya también podría encuadrarse en esto de la guerra legal. Fue el uso de las instituciones, judiciales para quitarse del medio más allá de que haya o no culpabilidad, ¿verdad? Y filtraciones hacendarias. Filtraciones, bueno, venganzas. O sea. El caso del desafuero también es un ejemplo del uso de la ley para quitar del medio, tratar de quitar del medio a un adversario. Bueno, pues ahí quedan, de este tema quedan muchas vertientes que todavía tendremos que seguir analizando. Por lo pronto les agradecemos a ustedes muchísimo que nos hayan acompañado en este programa especial y recuerde cada miércoles aquí en 4B TV este programa especial con los analistas colaboradores de Cuatro Vientos. Los esperamos para la próxima mesa de diálogo y análisis y compartan el programa como se lo pedimos desde el inicio, ¿no? Ayúdenos a fortalecer este espacio de libertad. Y yo nada más quiero agradecerle a Abel Gómez Cano, que está con nosotros, estuvo en el programa. Muchísimas gracias, Abel, por tu mensaje. Lolis Cervantes, muchas gracias, Lolis. Iván González Al también estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Nos dicen, y no se diga de los nuevos legisladores federales electos el día 1 de julio. Vamos todos por Ensenada a la franja fronteriza. Muchas gracias, maestra. Clau Flores también estuvo con nosotros. Jorge Díaz, muchísimas gracias, Jorge, también por estar presente en el programa. Jesús Martínez González, y también finalmente César Andrés y Claudia Vargas. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables. Armando, muchas gracias, súper cívico. Ni modo, me estoy riendo de ti con esa mascarota de traer ahorita. Vas a terminar como si fueras cabecita reducida de esos indios que están en la selva amazónica. Ah, sí, con la cabeza encogida. No sé, antes de despedirnos, un saludo a todos nuestros amigos, a la familia, saludos a mi mamá, allá en Monterrey. Okay. No, nada más hacer dos comentarios. Fíjense que a mí me daba mucha envidia cuando veía los apuntes del maestro Armando Duarte Müller. Entonces yo dije, me voy a llevar un acordeón para poder fundamentar más mis dichos. Pero, no lo necesitas, pero me di cuenta de una cosa, con máscara no puedo usar lentes. Entonces no sirvió de nada, maldita sea la cosa, mis Imagínate, ¿cómo que salir el ruso imagínate tus opositores ahí en el ring que te vean con lentes. No, terrible. Yo a este viejito no le pego. ¿Qué combinación de rudo y técnico? Entonces, pues un saludo a todos, y el problema técnico con la máscara que le comentaba aquí a mis queridos amigos que comparten la mesa, es que no sé si cuando la lavé encogió la máscara o si me crecieron los cachetes, pero algo está pasando. Es que la máscara es de 20 años del personaje. Oh, claro, sí. Muchas gracias, amigos, nos vamos con esto, muy amables por su asistencia al programa. Y mañana, ya sabe, el programa de noticias y análisis desde las 10 de la mañana, Cuatro Vientos, amigos. Cuídense mucho. Muy amable, buen provecho. Hasta mañana.